cosas para beneficio y provecho de nuestros amigos oyentes. Este programa, como saben, se transmite a través de la onda 1150 AM de la inconfundible onda musical. Además, en su canal de las redes sociales, Noticias 1150 en letras, Noticia 1150 en letras. Y además, por la vía digital, sintonizando ondamusical.net y a través de mi cuenta de Facebook. Ahí estamos disponibles para todos los amigos oyentes de la República Dominicana y el mundo. Hoy domingo 10 del mes de noviembre del año 2024. La semana ha estado muy intoxicada de lluvia. Ha estado lloviendo todos los días, el día y la noche. Ha sido como fueron dados los pronósticos, los vaticinios por el ONAMED, la Oficina Nacional de Meteorología, de que el noviembre iba a ser un mes lluvioso, muy lluvioso en todo el país, porque ha estado siendo azotado por vaguadas, depresiones tropicales, en fin, y eso acarrea la precipitación de mucha lluvia. Pero ¿qué vamos a hacer? Si hace sol, que llueva también, que ambos son imprescindibles para la naturaleza, incluyéndonos naturalmente a nosotros, los seres humanos. Bien, en esta semana fue inaugurada ese evento que se celebra todos los años, muy relativo a la educación, la cultura, el saber. Me refiero a la Feria del Libro, que está siendo celebrada ahí en la Plaza de la Cultura, que como sabemos se encuentra ubicada ahí en la Máximo Gómez, donde se encuentra también el Teatro Nacional y el Museo de Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano. Están por cambiar el nombre. Y ahí está también el Museo de Historia Dominicana, que lo dirige ese prestigioso profesor intelectual, José Guerrero. Ahí se celebra todos los años este importante evento de la educación y de la cultura, de todo el saber, del conocimiento. Es importante que la gente respalde este evento, que es financiado, como todas las cuestiones del Estado, con los recursos que aportamos nosotros, la sociedad dominicana. Ahí pueden disfrutar de muchísimas actividades, como son coloquios, puesta en circulación de libros, obras, hay artistas que cantan, que interpretan, músicos, hay también cuestiones relativas al teatro, en fin, hay muchas actividades de las que usted puede disfrutar. También, como sabe, están los diferentes stands de las editoriales, los ministerios oficiales que patrocinan publicación de libros, en fin, de todo. Usted puede ir ahí con sus hijos, comprarles libros previamente que ellos identifiquen su preferencia, si es la novela, si es el cuento, si es la historia, libro de carácter científico, en fin, hay de todo para todos. A los padres, a las madres que vayan con sus hijos y que le compren libros. También nosotros, los adultos y los adultos mayores, como dicen ahora, también para obsequiarles a los hijos, a los nietos, para estimularlo en ese entretenimiento que es la lectura. Una de las actividades que puede hacer el ser humano que más beneficio le arrojan es la lectura, al tiempo que es como una especie de entretenimiento.
Vale más que sentarse en una esquina a pasarse horas jugando dominó y luego encararle al frente que si viste que yo rechacé el blanco, ¿por qué lo da? No, es más provechoso leer que irse a una esquina a jugar dominó o irse a una esquina a beberse su dinero, que mucha falta le haría luego. Compres libro, lea libro. Aquellos que no tienen hábito de lectura pueden iniciándose naturalmente con lectura, con material que sea de su preferencia, para el cual tengan inclinación. Si le gusta el cuento, usted comienza por ahí. Si le gusta una novela, usted comienza por ahí. Si es un libro de ciencia, comience por ahí. Pero también puede una revista especializada en ciencia, puede ser una revista especializada en deporte, una revista especializada en arte, una revista especializada en ciencia, en fin, o hasta el periódico, pero dentro del periódico, que tiene una multiplicidad de informaciones, usted, si quiere iniciarse en la lectura y adquirir el hábito, pues usted comienza con aquello que más le atrae, que puede ser los deportes o las noticias de carácter político de actualidad, las noticias que vienen, que tocan temas internacionales, que si la guerra en Ucrania, que si la guerra en Gaza. Eso le permite a usted mucho conocimiento, se entera de lo que pasa, pero también le da un conocimiento geopolítico y, y hasta histórico, porque muchas informaciones, muchos reportajes hacen alusión a la historia de esos conflictos, cómo han evolucionado, pues usted va teniendo una cultura. Y si pasa años en eso, usted termina siendo una persona con mucho conocimiento, deja de ser un ignorante. Hay que leer a la feria del libro, solo, acompañado, los que tienen su prole, hacerse acompañar de ella y regalarles libros. Naturalmente, para un niño de 10 años, usted le regala el libro que va con su edad, con su nivel y con lo que es su capacidad de asimilación, pero para irle forjando el hábito de la lectura. Eso por un lado, y vuelvo a recomendar el libro publicado por el señor, el doctor Guido Gómez Mazara, La Transición Política, 1966-1996, 30 años de historia política electoral correspondiente a la República Dominicana. Usted político, usted militante político, usted dirigente político, dirigente social, comunitario, hay que conocer la historia dominicana. Ese es un buen libro, es una buena obra que lo pone a usted al tanto de las últimas acontecimientos políticos, todo ese proceso político que en materia política electoral que se vivió desde 1966 hasta 1996, a los dirigentes políticos que conozcan nuestra historia, que vayan a las fuentes. Es una buena obra, es un buen aporte del doctor Guido Gómez Mazara a la sociedad dominicana y a estos políticos que lean, que se preparen, que nada más están peleando por los puestos, que nada más están peleando por los recursos que bajan para financiar la práctica cotidiana de un partido político, que lean además, para que en un momento determinado puedan exhibir capacidad, conocimiento y puedan ser mejores dirigentes de más calidad. Bien, continuando, en esta semana se celebró, o no se celebró, sino se conmemoró la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana, evento ocurrido en la aldea de San Cristóbal, porque en 1844, 6 de noviembre, no era eso una ciudad, era una aldea. En ese tiempo todavía
Eso eran un caserío donde moraban familias. Esa constitución se celebró ahí, ese hecho, ese evento se celebró ahí. Primero se había escogido, relatan los documentos históricos, a la comunidad de guerra, pero encontraron que no era viable porque no había una estructura, una cosa que pudiera alojar a los constituyentes. Entonces se prefirió San Cristóbal. Usted dice, pero ¿por qué se fueron a San Cristóbal? Y no hicieron eso aquí en la capital. Bueno, lo que se dice es que se prefirió sacar a los constituyentes, a los participantes, a los que tenían esa responsabilidad de la capital para aislarlo y que la posibilidad de alguna influencia a través de presión pues se redujera al mínimo. Y ahí se reunieron los constituyentes que previamente habían sido seleccionados por las asambleas electorales celebradas en las diferentes ciudades que tenían el rango para eso, y sacados los constituyentes, o sea, los diputados, entonces fueron a San Cristóbal, de donde salió la primera constitución de la República Dominicana. Tenemos pendiente coordinar con un profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hacer un programa respecto a eso. Así es que eso se lo prometo. Un hecho muy relevante fue el celebrado esta semana, el martes, fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Como es conocido de todos, ahí competían o compitieron el señor Donald Trump, ya había sido presidente de los Estados Unidos, pero la constitución de ese país le permite, como costó un solo periodo, le permite ir por un segundo. Ahora él salió triunfante y ya no puede regresar porque ya optó por un segundo, lo alcanza, será juramentado el 19 de enero. La otra contrincante fue la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Los vaticinios hasta el último día, hasta el lunes, no arrojaban un ganador que se pudiera asegurar entre ambos, porque todos los resultados de las encuestas daban una puntuación porcentual muy pareja. La señora Kamala Harris parecía que podría tener quizá más chances, más posibilidades de triunfar, porque le daban siempre una ligera ventaja. Hasta en los estados bisagra, como dicen, ella exhibía cierta ventaja. Sin embargo, no fue así. El señor Donald Trump se alzó con los votos electorales y con el voto popular. En los Estados Unidos tienen un sistema electoral diferente al nuestro, porque el pueblo en general es convocado a votar. Pero ¿qué resulta? Que cada estado, dependiendo de su población, tiene un cúmulo de votos electorales, que son al final de cuentas los que deciden. Los Estados Unidos están compuestos por 50 estados. Hay un detalle que quiero traer aquí a colación, y es que aquí hay una Junta Central Electoral y en las provincias, en los municipios hay subjuntas, pero que todas obedecen a la dirección de esta que está instalada acá en la capital, aunque la capital tiene su junta, que es la Junta del Distrito Nacional, que es la que maneja lo atinente
a las elecciones en el área del Distrito Nacional, pero está la Junta Central Electoral, que es la que las rige todas. En los Estados Unidos no pasa así, porque los estados tienen independencia y debido a esa independencia, los estados con un gobernador son los que dirigen las elecciones en cada estado. Los Estados Unidos es un país grande, muy, muy, muy grande, donde la supermayoría de los estados son más grandes, no solamente que la República Dominicana, sino que la isla. Estado como el de Nueva York, el de Massachusetts, estado como el de Illinois, California ni se diga, y Texas ni se diga, el estado de Florida, el estado de Georgia, todos son más grandes que la isla de Santo Domingo. Entonces tienen una población inmensa. Tienen sus variantes, los aspectos culturales, en fin. Son prácticamente, diríamos, como 50 elecciones. Son prácticamente como diríamos, 50 elecciones. Y las impugnaciones se elevan ahí, terminan ahí. Todas las elecciones en el estado de Nueva York se maneja ahí. Entonces son, diría yo, 50 elecciones. Entonces en cada estado, el estado de California es el que más votos electorales tiene, porque es el de la mayor población. Tiene 54 votos electorales. Texas tiene 40 y pico. Y así hay estados que tienen 2 votos electorales, 3 votos electorales, porque son estados pequeños y de una población reducida, comparativamente con los estados grandes. Entonces, la totalidad de los votos electorales o de los votos de delegados suma 538 y se gana con 270. Inmediatamente comienzan las elecciones y se comienza a saber quién ganó en este estado, quién ganó en este y quién no ganó. Ahí se le van sumando los votos electorales y el que primero llega a 270, ya ese aseguró la presidencia de la República. Usted diría, hay estados, por ejemplo, voy a aclarar esto, hay estados, por ejemplo, como el estado de Nueva York, que tradicionalmente vota demócrata, el estado de Rhode Island, el estado de Connecticut, el estado de Massachusetts, Maine, New Hampshire, tradicionalmente son demócratas, así como el estado de Maryland, el estado de Maryland. Bien, esos son estados electorales como Colorado, California, Illinois, Minnesota, son estados demócratas. Pero el caso del estado de Florida, o Florida, ahí donde está la ciudad de Miami, Orlando, eso es republicano. El estado de Texas, republicano. Iowa, Nebraska, la Dakota, son estados republicanos. Y ahí, aquí estos estados del sur como South Carolina, Oklahoma, esos estados son republicanos. Mississippi, Nebraska, son estados republicanos. Entonces, son votos electorales ya seguros. Entonces, ¿dónde se da la definición de las elecciones? Se da en unos estados que llaman estados péndulo, porque se mantienen oscilando de un lado a otro. O también le llaman estados bisagra. Y esos estados son 7. Está Pensilvania, está North Carolina, está Georgia, Nevada, está Arizona, está Wisconsin y Mississippi. Esos 7 estados. Quien gana esos 7 estados o gana la mayoría de esos 7 estados asegura la presidencia de la República. Y en este caso, el candidato presidencial Donald Trump ganó la mayoría de los 7 estados bisagra o péndulo.
y aseguró la presidencia de la República, como ganando el voto popular y el voto de delegado, el voto electoral. Si Kamala Harris se parecía, siempre tuvo una ventaja, aunque no considerable, pero una ventaja mínima sobre Donald Trump. Eso evidencia que las encuestas se equivocaron, fallaron las encuestas, porque la ventaja que le daban a Kamala Harris era mínima, pero le era una ventaja, que los resultados debieron ser más cerrados aunque ganara el otro, pero no, fallaron. Y en los Estados Unidos es un país de inmigrantes de todas partes del mundo. Ahí están los barrios chinos, ahí están los japoneses, están los italianos, están la gente del centro de Europa, de los Balcanes, en fin, están la gente de aquí de América. Y hay, como se decía antes, que ya casi no se dice, la colonia dominicana en Nueva York, o la colonia puertorriqueña, o la colonia mexicana, ya no se dice. Pero los mexicanos son, de todos los inmigrantes de aquí de América, los mexicanos son la mayoría. Entonces, el residente en los Estados Unidos con plenos derechos, con derechos civiles y políticos, tradicionalmente votaban demócrata. Sin embargo, la mayoría votó republicana. Los afroamericanos, que son los negros, norteamericanos naturalmente, tenían una tendencia siempre a votar en su mayoría por el Partido Demócrata. Sin embargo, ahora fue lo contrario. Unos ciertos sectores del colchón de votantes demócratas pasó a respaldar a los republicanos. Y todas esas cosas le dieron la ventaja a Trump. Trump ha dicho que cerrará las fronteras. Ese cúmulo de gente que entra por México a los Estados Unidos, lo que aquí en la República han estado llamando la vuelta, dice que cerrará la frontera. Si cumple con eso, eso va a disminuir grandemente, si no desaparecer. También ha hablado ahí de una política de deportación masiva, que eso también está por verse porque esa gente cumple un rol en los Estados Unidos trabajando y son muy provechosos, muy beneficiosos para la industria, la agricultura, en fin, en los Estados Unidos. También ha sostenido que acabará con la guerra, con las guerras. Los dos focos que más molestan son los de la Franja de Gaza, ahí en Palestina, y la guerra Rusia-Ucrania. Él dice que acabará, que bueno, que también sacará a los Estados Unidos de la OTAN, pero ahí hay algo que está por verse, porque los países europeos son los aliados más importantes con los que cuentan los Estados Unidos. Países como Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, son países altamente industrializados, son países políticamente muy estables que, salvo Suiza, todos son miembros de la OTAN. Y ese es un ente militar para defender los intereses de Occidente. Y eso de que se retire, de que abandone o que acabe con la guerra de Ucrania, eso está por verse. No sé cómo él negociaría eso, porque ahí están los intereses de los Estados Unidos.
lo bueno fuera que acabara con la guerra, porque ninguna guerra es saludable, ninguna guerra, contrario a traer tranquilidad, lo que trae es intranquilidad. Y por eso ninguna guerra es buena, ninguna guerra arroja beneficios positivos. Eso sería lo más saludable y lo más conveniente, que acabara con la guerra. Pero hay que ver que se juramente como presidente y qué políticas realmente adoptará luego de estar ejerciendo nueva vez como presidente de los Estados Unidos. Él es un político, Donald Trump es un personaje que no es un político, el político típico. Donald Trump no era un activista del Partido Republicano, no era ni siquiera miembro del Partido Republicano. Pero en los Estados Unidos, sin usted ser miembro de un partido político, usted puede ser candidato a cualquier posición siempre y cuando usted vaya a una de sus oficinas y se inscriba como tal. Usted fue a unas oficinas del Partido Demócrata, del Partido Republicano, de cual fuere, usted se apunta, se registra como militante, como miembro de ese partido, y ya usted puede ser candidato presidencial. Es lo que hizo el señor Donald Trump. Inscribió como miembro de ese partido y comenzó a trabajar para ser candidato presidencial. Eso fue antes de las elecciones de 2016. Y logró la victoria. Es un personaje, como digo, atípico, porque su discurso, todas las cosas que dice, lo que hace, no son propias del político tradicional, del político, como dicen, profesional, que tiene un discurso en gran medida respetuoso, habla de los temas propios de su país, y una nación tan importante, tan trascendental en el mundo como los Estados Unidos, pues tiene que hablar básicamente de su política internacional, tanto como lo que haría internamente. Este señor, sí, que se muestra xenófobo, se muestra antiinmigrante, pero sigue exhibiendo un patriotismo y un nacionalismo acerbo, y que lo expone sin ninguna ambigüedad. Pudo calar nuevamente en la conciencia de la gente y conseguir su respaldo. Hay que decir que los Estados Unidos no es una sociedad donde todo el mundo piensa, donde todo el mundo actúa con unos niveles de conciencia basados en la razón, en lo que conviene y lo que no conviene en términos pragmáticos. Un pueblo compuesto por los campos, en las ciudades pequeñas, granjeros, agricultores, los obreros, aunque con un mayor nivel de preparación, porque es un país desarrollado que los obreros de la República Dominicana, pero son también personas con una formación nada sobresaliente, diríamos, y tienen sus valores culturales, sus valores espirituales, que lo hicieron valer ante el discurso permanente de este señor, que atacará la inmigración, que hará de los Estados Unidos, como dicen ellos, to make America great again, hacer a América grande otra vez, grande de nuevo, con ese discurso, y atacando la inmigración, esa agenda que llaman ideología de género, que andan planteando una inmensidad de cosas, que los demócratas han estado siendo cónsonos con esas manifestaciones, con esos planteamientos.
el- los republicanos que son más radicales son antiaborto, anti-LGTB, y esa cuestión que un niño están planteando de 5 años y dice que se percibe, un niño que se percibe como niña, que eso es un derecho de él, que eso hay que respetarlo, que si un niño a los 10 años dice que desea someterse a un proceso de cirugías y de cosas para pasar a aparentar, y yo lo expreso así, para aparentar ser como de otro sexo, que tiene derecho. Se están planteando una inmensidad de cosas ahí que estos republicanos y una franja enorme de los pueblos está en desacuerdo con eso. Entonces, parece que todas esas cosas se fueron a su favor, como también históricamente el mundo ha estado dirigido por hombres. Históricamente el hombre ha estado dirigido por hombres, aunque hay mujeres que han asumido roles. Cuando Colón llega acá, una mujer era la reina, Isabel, y muchas otras fueron reinas o majestades, las que asumían el poder, pero en términos general, oye que Alejandro Magno, que Carlos Magno, en términos general, usted oye que Winston Churchill, que Hitler, que Mussolini. El mundo ha estado dirigido por hombres y por eso esa lucha hoy de igualdad, de equidad, por eso aquí en la República Dominicana, en los partidos políticos, se habla de la cuota de género, que si tantos son candidatos a diputados, deben haber tantas candidatas a diputados, que si son tantos candidatos a senadores, deben haber tantas candidatas a la senadora. La equidad, porque el poder hay a partir de unos momentos que lo ejerció el hombre o el varón, como quiera que digan. Y en los Estados Unidos es un asunto cultural, es un asunto que es desarraigar eso en nuestras mentes. No es tan fácil porque cuando una cosa se convierte en una costumbre o en una cultura, hacer ese cambio en la mentalidad de la gente lleva tiempo, lleva tiempo. Quizás en el fondo eso también benefició a Donald Trump, quizás también perjudicó a Hillary Clinton, aunque sacó más voto popular, pero fue derrotada por él, que la derrota, el mismo hombre la derrota a ambas, tanto a Hillary Clinton como a Kamala Harris. Entonces, quizás en el fondo, porque también hay muchas mujeres que se niegan a respaldar mujeres. Entonces yo voy a votar por esta mujer que para presidente, eso es cosa de hombre, y lo dicen así. Usted dirá, no, porque eso es fruto de la ignorancia. Ajá. En una sociedad no todo el mundo tiene los mismos niveles de conciencia, los mismos niveles de madurez y por ende no tiene la misma visión de los fenómenos. Quizá en el fondo estas cosas beneficiaron a Trump y se fueron en la contra de Kamala Harris por ser mujer. Ella tiene una gran experiencia, fue senadora por el estado de California y fue muchísimos años la procuradora general de ese estado que es enorme, el estado de California, un estado enorme. Ahí está la ciudad de San Francisco, que están en la costa oeste, Nueva York está aquí en la costa atlántica y esas ciudades están, como usted decía, la capital y Puerto Plata y Montecristi, que usted tiene que atravesar el país entero para llegar a otra costa. Usted tiene aquí el Mar Caribe y en el norte tiene el Atlántico. Entonces eso pasa con los Estados Unidos. Usted tiene a Nueva York, la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Washington, la ciudad de Boston, que están aquí en la costa atlántica. Y para usted llegar a la ciudad de San Francisco, de Los Ángeles, de Oakland, de San Diego, usted tiene que atravesar todo el territorio norteamericano para llegar a la costa del Pacífico. Y Los Ángeles están en la costa del Pacífico, o sea, en el lado oeste.
Ella fue el segundo estado de mayor territorio. Ahí ella fue procuradora general de ese estado por muchos años y luego también senadora. Luego fue nominada a la candidatura vicepresidencial y ganó. Por eso actualmente es la vicepresidenta. Una mujer con una capacidad y una preparación que podía estar preparada para las funciones, pero el pueblo la rechazó y no pudo coronarse como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. No pudo coronarse así como presidente de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Esa expresión de Donald Trump, sentimientos racistas, ese machismo, lo caracterizó, pero aún así atrajo a la gente y salió beneficiado. Vamos a darle oportunidad para que muestre si todo lo que proponía en campaña. Sabemos que una cosa es todo lo que se dice, todo lo que se promete que se va a hacer en campaña, y otra cosa es después que se comienza ya con el ejercicio correspondiente a esa responsabilidad de gobernar un país, y un país tan decisivo, tan influyente en el mundo como los Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos ahora con el plano local. Esta semana fueron escogidos los nuevos pero viejos miembros de la Junta Central Electoral. La presidencia de ese organismo recayó en la misma persona, Román Andrés Jaques Liranzo. Había sido casi de clamor general que ante el buen desempeño que tuvieron en la organización y administración de las elecciones pasadas, que bien podrían ser ratificados en esas funciones. Lo dijo el CONEP, la participación ciudadana, esas organizaciones no gubernamentales, como también una inmensidad de entidades de la vida dominicana. Los partidos políticos de oposición fueron muy parcos, fueron se mantuvieron un poco callados, no se produjo ese alboroto, que si que eso no, que si la reunía, si un día la República, no. Y vimos ahí las declaraciones del senador por el Distrito Nacional, señor Omar Fernández, cuando dijo que sí, que la Junta tuvo un buen desempeño en su trabajo anterior y que por ende estaba de acuerdo en que continuaran al frente de eso. Ojalá que esto sea el comienzo de acabar definitivamente con tanto hablar, tanto impugnar, tanto rechazar a los propuestos para dirigir la Junta Central Electoral, que a veces usted no sabía en definitiva qué era lo que se quería, qué era lo que se esperaba. Pero pasó sin ningún trauma, pasó, no hubo escándalo, no hubo rechazo, no hubo esas acusaciones de que no son confiables, de que tienen vínculo con este partido, de que tienen vínculo con Satán. No, un escogido, ahí solamente salió una, y después los otros cuatro fueron ratificados en su posición. Siguiendo con el plano local, hay algo que voy a comentar.
que es el caso de la alcaldesa, de la alcaldía de La Vega, que nunca pudo ser resuelto. Ahora parece que se retiraron a reflexionar y entre todas las fórmulas que buscaron para resolver ese asunto, encontraron la de que el Consejo de Directores revocara la aceptación, o sea, revocara la renuncia de la señora Custodio. Hay posiciones encontradas respecto a que si el Consejo de Regidores tiene facultad para revocar la renuncia, o sea, dejarla sin efecto y que así ella pueda ser designada otra vez por el Pleno de Regidores. El presidente de la República, como todos saben, se decidió por nombrar al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, como su ministro de Deportes. Él renunció y asumió esas nuevas responsabilidades. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que se ha dicho por lo bajo, porque la señora Custodio, la profesora, no lo ha dicho, pero ella renunció, porque lo que parece es que comenzó a recibir presiones del litoral político oficial. Hay algo de lo que yo me quejo mucho en este medio, lo he manifestado, y con mis amigos y en todos los ambientes en que actúo, lo digo sin problema. Es que cuando un partido gana las elecciones y asumen el poder, es que todo es de nosotros. Y por eso está de que cada partido entra y barre con lo que hay, porque no hay una carrera administrativa consolidada. No hay una carrera administrativa consolidada. Hay un país en Centroamérica que es Costa Rica, que ya hay cambio de mando, cambio de gestión de un partido a otro, y los empleados oficiales no se tocan. Eso es igualito que en Suiza, que en Suecia, que en Alemania, que en los Estados Unidos, que en Canadá. Los empleados públicos no se tocan. Pero aquí hay una cultura contraria. La carrera administrativa no ha podido ser consolidada porque no conviene a los partidos políticos. Si el Estado tiene la suma de las instituciones, la suma completa de todas las instituciones del Estado, suman 500,000 empleados, hay una franja enorme de esos que salen para dar paso a que el partido ganador ponga lo suyo. Y eso ha impedido que la carrera administrativa se consolide. Entonces, esa presión ante la renuncia de Kelvin Cruz como alcalde para asumir su nueva posición, asume Custodio, pero la profesora Custodio, pero que resulta que no era del partido oficial, que ella fue como candidata en una alianza con el Frente Amplio. Entonces, ahí es que viene el problema. Ahora ella va a ejercer como vicecandidata, que fue en la alianza con el Frente Amplio. Entonces ahora ella podrá
venir y tomar medidas que nos perjudiquen, ella va a tener el control de todo. Ella va a ser, a partir de que seguramente, la que va a tener la sartén cogida por el mango. Y ahí comenzó la presión. Ella, que es una política, yo diría también un poco atípica. La mayoría de ellos, consciente que la única heredera es ella y que no hay manera, porque eso es lo que la ley establece, eso es lo institucional, no renuncia, se aferra y comienza la guerra. Ella no. Ella dice, bueno, yo no soporto esta vaina. Yo le voy a dejar su cosa a ellos. Pues yo no voy a estar en este pleito, no voy a poder trabajar. Y renunció. Que si renunciaba un diputado de apellido Burgos, que si designaban al presidente del partido allá, nada funcionó porque todo era contrario a lo que la ley establece. También la oposición ha venido dando palos de ciego, hablando de que se celebren elecciones que no está contemplado en la ley. Pero en los últimos días se presentó parece que en reuniones, en acuerdos, con expertos, mirando todo lo que se plantea legalmente y políticamente, y parece que el bajadero que encontraron fue que el Consejo de Regidores de La Vega, del Cabildo de La Vega, se reuniera y revocara la renuncia para que ella pueda ser entonces escogida y ser juramentada como alcaldesa de La Vega. Veo aquí que dice, ven legal, revocación, renuncia, vicealcaldesa. Waldy Taveras y Cándido Mercedes aseguran que el Consejo de Regidores de La Vega está facultado por la ley sobre municipios. Y esta información dice así. Esto lo estamos leyendo de esta publicación que hace el Nacional de hoy, periódico El Nacional de hoy. Dice así. La decisión adoptada por el Consejo de Regidores de La Vega de revocar la resolución que aprobó la renuncia de la vicealcaldesa profesora Amparo Custodio está dentro del marco de la legalidad de acuerdo a lo que establece la Ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, mientras que regidores de la Fuerza del Pueblo consideran que deben hacerse nuevas elecciones. El abogado Waldy Taveras, experto municipalista, dijo que ella renunció a la vicealcaldía y nunca se juramentó como alcaldesa. Por lo tanto, al ser restituida en sus funciones de vicealcaldesa, puede asumir la condición de alcaldesa cuando el Consejo de Regidores la juramentó. Bien, dice Waldo Taveras, que es un experto en cuestiones municipales, que ella renunció a la vicealcaldía y como nunca se juramentó como alcaldesa, porque ella renunció, Kelvin Cruz renuncia y asume sus nuevas responsabilidades. Ella no se juramenta como alcaldesa. Ella renuncia antes de. Entonces, Waldy Taveras dice que como ella no se juramentó, se puede revocar la renuncia para que ella asuma. También el sociólogo Cándido Mercedes, muy experto en estos asuntos de Estado, las leyes que rigen las instituciones,
cómo deben desempeñarse y quien la dirige maneja bien esos temas, Cándido Mercedes, dice que, que es la salida más acorde a lo jurídico de acuerdo al derecho administrativo. Esto dice Cándido Mercedes, que es la salida más acorde a lo jurídico de acuerdo al derecho administrativo porque no viola la Constitución. Todo lo que se diga fuera de ahí es cháchara política. Entonces, hay que buscarle una salida. La ley de municipios no plantea nada con relación a que si llegara a faltar el alcalde y también el vice, ¿quién asumiría? No lo establece la Constitución. En el caso del presidente de la República y el vicepresidente, sí hay una línea sucesora. Sí hay una línea sucesora. Pero en estos casos no hay. Y sería bueno que rápidamente elaboraran un proyecto de ley que incluya qué hacer. Porque usted asume. Pero mire el caso mire el caso que se presentó ahí. Y eso tiene que ser resuelto. Creo que yo me pongo del lado, porque es un problema que hay que resolverlo. Y creo que respecto a lo que dice tanto Waldy Taveras como lo que dice Cándido Mercedes, parece que es la salida que más se ajusta a lo jurídico, al derecho administrativo, y es un problema que hay que resolver. Y pienso que como ella es vicealcaldesa, el Consejo de Regidores puede revocarla y que ella asuma. Y que ella asuma. Pienso que eso es lo más ideal, lo más práctico. Bien, hay un caso aquí que es el Ministerio de Interior y Policía y la Policía de Tránsito han puesto en acción esto en las vías públicas, tanto hacia el interior como dentro de la ciudad, dentro de las ciudades, el asunto este del aparato, el dispositivo este que es llaman el alcoholímetro. Aquí en la República Dominicana no ha habido sanción para el que va conduciendo y va bebiendo. 2 personas, 3 personas se montan en un vehículo, compran bebida y van bebiéndola públicamente a la vista de todo el mundo, de las autoridades, y nada pasa. He visto los resultados ahí y un porcentaje bien alto da resultados positivos. Esto deben ponerlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que y ponerle su sanción, una sanción dura, y hacérsela pagar, las multas. Y si es sorprendido 2 veces, que así mismo vaya escalonado, como los países organizados, te piden conducir por 6 meses, luego por 1 año, y en un momento te cancelan el permiso de conducir, porque ha dado suficiente evidencia de que no está apto para. Entonces, acabar con tantos accidentes, gente borracho, gente drogado, provocando accidentes, provocando la muerte, la desaparición de seres humanos importantes a la sociedad, contribuyendo al engrandecimiento de este país, padres que dejan hijos pequeños huérfanos, que dependen de ese padre, de esa madre, por conducir de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol.
Hay, siguiendo con el aspecto internacional, en Bolivia hay una crisis desde hace un tiempo. El señor Evo Morales, fundador del movimiento al socialismo MÁS, que fue presidente de Bolivia por 14 años, pero que había entrado en el periodo de desgastes y había estado teniendo resultados adversos. En una ocasión convocó un plebiscito, un referéndum, de esa cosa que la perdió. Y constitucionalmente no estaba, pero luego buscó unos tecnicismos jurídicos ahí y consiguió habilitarse y poder ir a una reelección que tuvo tropiezos, tuvo inconvenientes, hasta que perdió el pleito política, jurídicamente, y tuvo que incluso salir exiliado. Asumió la presidencia de la República una mujer que convocó a elecciones y salió electo del mismo partido, Luis Arce, con el que luego ha venido teniendo inconvenientes. Regresó a Bolivia y se ha puesto a la cabeza de su partido porque quiere regresar a la presidencia de Bolivia el señor Evo Morales, después de haber sido 14 años presidente. Quiere regresar. Y se le han ido por la vía política, pero por la vía institucional, por la vía jurídica, política jurídica. Y el Tribunal Constitucional había fallado en que no podía ser candidato presidencial, pero en esta semana hubo otro fallo del Tribunal Constitucional ratificando que quien haya sido presidente de la República por 2 periodos no puede postularse, no puede repostularse. Esa derrota política, y tiene carácter jurídico también, se la asestaron a Evo Morales, que no resiste después de haber gobernado el país por 14 años, no resiste estar en Bolivia, en su casa, como un expresidente, transmitiendo experiencias a sus seguidores, al pueblo, yéndose a los medios, hablar para elevar la conciencia de los bolivianos. No. Yo aquí en la República Dominicana he padecido mucho eso de que todo el que llega a presidente de la República se queda aspirando de por vida. E incluso cierra las posibilidades a nuevos personajes, jóvenes y no tan jóvenes, pero en unas condiciones para aportar muchísimo. Lo vimos en el señor Joaquín Balaguer, que mató la carrera política de Augusto Lora, mató la carrera política de Víctor Gómez Vergés, mató la carrera política de Fernando Álvarez Bogar, y el último, a Jacinto Peinado Garrigosa, se lo llevó de encuentro políticamente se lo llevó de encuentro, porque no permitió que creciera ningún reformista con condiciones, con potencial, y que en un momento determinado él pudiera pasarle el balón. No. Lo cercenó a todo. Lo cercenó a todos. Entonces eso hemos visto en otros partidos políticos. El último caso fue en el del Partido de la Liberación, de Danilo, presidente en esos momentos, y el ex presidente Leonel Fernández entraron en conflicto y terminó
uno saliendo del partido, el otro quedándose con el partido, pero como el caso de, parece que como el mismo caso de Miguel Vargas, para nada. Porque yo soy de lo que cree que el PLD no se robustecerá. Ya entró al mismo proceso de crecimiento de la vela encendida como el PRD. Señoras y señores, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Gracias por la atención prestada y le dejamos abierta la invitación para el próximo domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.